Bueno, esta es la clase número 4 sobre macroeconomía y microeconomía. Aquí vamos a analizar las ramitas de la economía, ¿sale? Así como la biología, la química y la física tienen ramas, bueno, también las ciencias sociales, algunas tienen sus ramas, y en este caso es la ciencia social de la economía. La microeconomía, ¿qué es la microeconomía? Es una parte de la economía que estudia el comportamiento de los agentes de forma individual, ¿sí? Como por ejemplo los consumidores, empresas, familias, gobierno, pero en lo individual, ajá. Como por ejemplo una empresa de gobierno, pues sería Pemex o Comisión Federal de Electricidad. Una empresa, no sé, puede ser Sanborns, Telcel, que pertenecen al mismo grupo, pero pues son empresas chiquitas, ¿no? Entre ellas. O una empresa chiquitita, chiquitita, como puede ser la tamalera de la esquina, la que vende gorditas, la que reparte atoles, etcétera. Esa también es una microeconomía, ¿sale? Entonces, las familias también son parte de la microeconomía, como son su comportamiento de lo que están haciendo en el gasto de su casa, en los ingresos de su casa, etcétera. La macroeconomía tiene que ver estudia con el nivel agregado, es decir, es el estudio global de la economía, en términos de cantidad total de bienes y servicios producidos, en total de los ingresos, el nivel de empleo, los recursos productivos. Esto es, la macroeconomía es a escala grande, es ya una nación, ya es el país completo. O sea, aquí más o menos lo que sería el gobierno estaría viendo más la macroeconomía que una empresa o que un individuo, sino que el Estado mexicano controla esta parte de la economía para entender pues cuánto crece, cuánto dinero tiene México, así si es un país pobre, si es un país rico, si tiene las mismas oportunidades de desarrollo que otros, etcétera, etcétera. O sea, ya es un nivel más grande, más grande, más grande. Las diferencias entre micro y macroeconomía, bueno, su significado, ¿no? Ya vimos que la microeconomía es una rama, son ramas, las dos son ramas, pero la micro estudia el comportamiento del consumidor en individual, empresa o familia. En cambio, la macroeconomía estudia el comportamiento total de la economía nacional e internacional, ¿sale? Trabaja con qué? Variables individuales, ¿no? Y acá la macroeconomía con variables agregadas. Las variables individuales es el precio, ¿no? Podría ser la cantidad de mercancías, pero las variables económicas agregadas tienen que ver más con el Producto Interno Bruto, con el tipo de cambio, las tasas de interés, etcétera. Ya son cosas más grandes, ¿no? Aplicación, aplica cuestión de operativas e internas, aplicación en ambientes externos. Alcance, se aborda en cuestiones como el producto individual demanda, se aborda en cuestiones en macroeconomía a nivel general de precios, distribución, producción nacional, todo que ver con lo nacional e internacional. La importancia de la micro es de los precios de factores de producción, tierra, trabajo y capital dentro de la economía, o sea, los precios. ¿Cuánto cuesta? Un precio del trabajo sería el salario, el precio de los bienes y servicios sería el precio como tal, ¿no? Eh, en el caso de la macroeconomía mantiene la estabilidad a nivel general de precios, o sea, aquí ya se está viendo otras cosas como la inflación, deflación, estanflación, el desempleo, la pobreza, la marginación, etcétera, etcétera. Entonces, si van viendo la diferencia, espero que sí vayan viendo la diferencia entre micro y macroeconomía, ¿no? Entre la micro, los precios, determina el precio de una determinada mercancía, junto con los precios de los bienes complementarios y sustitutos. Aquí en el caso de la macroeconomía es útil para mantener el nivel general de precios. Aquí se refiere a como por ejemplo el índice nacional de precios al consumidor, que sería una fuente para analizar la inflación, todo el conjunto de la canasta básica, por ejemplo, la macroeconomía se encargaría y esa institución se llama INEGI para estar analizando ese nivel de impacto, ¿no? ¿Cuánto subió el huevo, la leche, el pan, todo esto? Son canastas básicas, ¿no? La microeconomía más bien se dedicaría en nada más ver cuánto cuesta el precio del huevo, por ejemplo, si eres una empresa que produce huevo. Si eres una empresa que produce energía eléctrica, pues nada más la energía eléctrica.
no se conglomera, no se hace mayor, o sea, la microeconomía es más particular que general. Análisis de la economía, hecho de abajo hacia arriba, hecho de arriba hacia abajo. O sea, aquí se refiere de abajo hacia arriba, quiere decir que desde tú como personita individual, cómo eres un agente económico dentro de la economía. Y la macroeconomía tiene que ver como, por ejemplo, el aparato más gubernamental hasta llegar hasta ti, personita, como agente individual. O sea, quiere decir, por ejemplo, el Estado está invirtiendo en tu educación y hasta llegar hasta cuánto recibiría en educación equivalente tal personita, ¿no? En la escuela. O cuánto se le está invirtiendo a esa persona en individual. ¿Cómo afectaría el precio? Bueno, el ejemplo en temas abordados, ¿cómo afectaría el precio? ¿Sí? Y más que nada es esto, ¿no? Como el PIB podría ser afectado por tasas de desempleo, ¿no? O sea, aquí más bien es cómo fluctúa la macroeconomía por otras variables más externas y la microeconomía cómo te fluctúa por precios al consumidor, por ejemplo, ¿no? Que nada más subieron el azúcar, pero nada más es eso, no es todo una crisis, ¿no? No hay nada de eso. La macroeconomía tiene algunos objetivos, como ejemplo el empleo, el precio, la distribución de ingresos. La estructura macroeconómica se compone de 5 mercados, ¿sí? Los 5 mercados son los siguientes: mercado de bienes y servicios, ¿sí? Que son los smartphones, el internet, etcétera. Mercado laboral, que tiene que ver con el trabajo, ajá, los empleados, los obreros. Mercado monetario, que tiene que ver con el dinero y los capitales, como la Bolsa Mexicana de Valores o como la central de abastos, que manejas ahí dinero, aunque manejas también bienes y servicios, también manejas monetario, ¿no? Mercado de valores, mercado de divisas, ajá. Mercado de valores se refiere a las acciones de las empresas, ¿sí? O sea, cuando tú estás, digamos, la propiedad de tu empresa la hiciste en cachitos y esos cachitos las estás vendiendo. Ajá, ese es mercado de valores. El mercado de divisas tiene que ver con los tipos de cambio, tiene que ver con las monedas de otros países y se empiezan a intercambiar esas divisas. Entonces también hay un mercado de divisas, ¿no? Actividad opcional y complementaria. Bueno, aquí ustedes pueden investigar en internet a qué me estoy refiriendo. Vamos rápidamente a cuáles son los agregados económicos: el ahorro de la economía, la inversión, el crecimiento económico llamado PIB, formación de capital, ratio de producción de capital, crecimiento de población, crecimiento de comercio exterior, balanza de pagos, deuda externa. La balanza de pagos se refiere a la cantidad de importación, exportación, las divisas que recibimos, las remesas que se reciben, etcétera, ¿no? Entonces, la deuda externa, pues ya todo el mundo sabe que es deuda externa, ¿no? Cuando pedimos prestado a otros países. Estabilidad del tipo de cambio, el peso dólar, nivel de empleo, ¿no? Cuántos están desempleados y cuántos están empleados. Entrada de capitales e inversiones de extranjeras, el ingreso per cápita como indicador de desarrollo económico. Todo eso son agregados económicos que nos mantienen en la macroeconomía. Ahora, la definición de agregados macroeconómicos nos muestra la tendencia de las economías nacionales, su crecimiento real, su constitución sectorial y otros serie de indicaciones, ¿no? O sea, lo que acabamos de ver, cómo nos está afectando nuestra economía. Algunos ejemplos son, por ejemplo, el Producto Interno Bruto. La macroeconomía es una magnitud que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de la demanda final de un país o región durante un periodo determinado, normalmente de un año o trimestres. La OCDE, la Organización de Comercio y de Desarrollo Económico, define el PIB como una medida agregada de producción igual a la suma de valores brutos agregados a todas las unidades residentes e instituciones dedicadas a la producción y servicios. No, o sea, todo lo que se produce en un año, todo, todito, 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 hasta los servicios, todo lo que se produzca en el país, eso se contabiliza y eso sería el PIB. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios, o sea, cuando sube la canasta básica, cuando suben los precios, eso se llama inflación. ¿Sale? Tienen que ver más con las necesidades de la canasta básica. La tasa de desempleo. Bueno, la tasa de desempleo se expresa al nivel de la población económicamente activa. A partir de los 15 años, ustedes ya pueden empezar a trabajar.
Obviamente que de 15 a 18 años tienen que tener permiso de los padres, pero ya pueden trabajar. La Ley Federal del Trabajo les permite eso. Y también la Constitución Política en su artículo 123. Por si les preguntaran también en el examen cuáles son los artículos de la Constitución, el artículo 123 es el del trabajo, ¿sí? Y tendría que ver con esta parte. Ahora, tenemos aquí los flujos económicos. Tenemos el mercado de bienes y servicios, el mercado de factores de tierra, trabajo y capital, productores y consumidores. Todo esto se está moviendo con bienes comprados, gastados, vendidos, ingresos, gastos, egresos, etcétera. Todo es un flujo de dinero, un flujo de trabajo, un flujo de tierra, aunque la tierra no se mueve, pero sí las materias primas, ¿verdad? O el cuestionamiento de que la economía, cómo producir, para qué producir, etcétera. Entonces, la microeconomía tiene que ver con otra rama que ya se encarga en lo individual de los mercados, ¿no? O sea, de la forma individual de las familias, de las empresas y del gobierno. El teoría del consumidor y del productor, aquí son más teorías, ¿sí? La economía se desenvuelve en el libre mercado, ¿sí? O sea, todo es libre, a oferta y demanda. Compuesto, no, el Estado no interviene, por ejemplo, ¿no? Compuesto por agentes, oferentes y demandantes, o sea, los consumidores y los que producen para consumir, que actúan racionalmente y maximizan utilidades. Al encontrarse e intercambiar sus productos, se encuentran puntos de equilibrio de satisfacción. Pues aquí los puntos de equilibrio es cuando la oferta y demanda se equilibran. Ese es el punto de equilibrio, ¿no? En el mercado. Entonces, esa es la teoría del consumidor y del productor. El consumidor. Respecto al consumidor, pues el que realmente tiene una necesidad y va a buscar esa satisfacción de esa necesidad, ¿no? Y maximizando su utilidad es eso, es esa satisfacción de su necesidad. Esa es la utilidad, el beneficio que tiene por su consumo. Ajá. El productor, pues del otro lado del productor son técnicas productivas, son los costos de operación, los costos marginales, el costo de los precios, eh, tiene que ver también con las cantidades que va a ofertar, todo eso es el lado del productor, ¿no? Las técnicas de producción, ¿no? Las técnicas administrativas y contables, etcétera. Entonces aquí tenemos otra actividad por si ustedes quieren verla. Hay un video para ver el consumidor, la competencia perfecta. La competencia perfecta es también parte de la teoría del consumidor y el productor. Trata de ver que todo vaya fluctuando a través de la oferta y la demanda, que los precios no los esté manejando nadie más que el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado no intervenga en los precios, que nadie intervenga en los precios más que el mercado. Hay más competencia perfecta, es que hay más competidores. O sea que, por ejemplo, si tú quieres agua embotellada, tengas como 8000 plantas purificadoras a las que puedes acudir y el precio se regularía por oferta y demanda, ¿no? En la realidad algunas cosas fallan, no todas son correctas aquí en el mercado. Entonces el punto de equilibrio pues empieza a verse con otros tipos de mercado o de teorías económicas, ¿no? La competencia perfecta nos muestra esa parte, la curva de la demanda perfecta elástica y el precio del mercado o de equilibrio surgen de la ley de la oferta y la demanda, de la mano invisible, que nadie intervenga en la economía más que el mismo mercado. Aquí es lo que les decía, el monopolio, ¿sí? Es cuando solamente existe una sola empresa que va a poder ofertar ese bien. Es decir, que ustedes no van a poder consumir en otro lado más que en esa empresa. Durante un tiempo fue Telmex, una empresa monopólica donde nada más podías tener el servicio de teléfonos para esa. Actualmente una empresa monopólica podría ser Pemex con un solo servicio, con el solo productor de petróleo, o podría ser la Comisión Federal de Electricidad, que nada más es la única que podría darles electricidad, ¿sale? A eso se refiere al monopolio. Y ellos fijan el precio, ellos fijan la cantidad de oferta. Así nada más ustedes tengan dos bienes para ofertar. Bueno, así es el monopolio, ¿no? Y ya todo el mundo se anda peleando nada más esa cantidad de oferta. Porque así lo maneja el monopolio. Y obviamente que los más ricos van a comprar lo que el monopolio imponga. Ahora, el oligopolio tiene que ver con otra estructura de mercado que existen muy poquitos competidores, ¿sale?
O sea, nada más existen como dos, tres o hasta cinco. Y también entre ellos se ponen de acuerdo. Entre ellos fijan los precios, fijan la cantidad de productos, de servicios. O sea, un oligopolio es, digamos como que parte del monopolio, pero el monopolio es único, por eso es mono, ¿no? Oligopolio es otra parte, otra falla del mercado, ¿no? O sea, donde nosotros tenemos que obligarnos a comprar a solo a cinco empresas o a dos empresas, que durante un tiempo, por ejemplo, la televisión, solamente eran las más fuertes era Televisa y TV Azteca. Eso es un duopolio, ¿no? Parte de esta parte. Entonces, solamente esas empresas se les podía consumir. El monosomio tiene que ver con la empresa, pero que ahora le, este, te va a ganar.